Yendo él de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a cierta distancia, y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta, y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Muy buenos días, familia del cielo, amado Padre Celestial. Te queremos dar gracias por esta invitación amorosa a orar con tu palabra, esta palabra que es vida para cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos ver el camino, ese camino que nos invita a estar contigo para que nos sanemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Mateus. Yo hago parte de los matrimonios de la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Cali. Para el día de hoy, la cita con la cual vamos a orar es la cita de Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Yo titulaba estas pautas como Me sanó 2 veces. Cuando yo arrancaba mi oración y podía contemplar ese Jesús, yo veía un Jesús que camina, un Jesús que no para, que sigue atravesando caminos, que sigue atravesando vidas. Y en ese caminar, pues mucha gente lo ha visto, mucha gente ha tenido que ver con él. Mucha gente ha escuchado de él. Y en ese escucharle, en ese verle, pues mencionan en el Evangelio que hay un grupo de personas, 10 leprosos específicamente, que seguramente o le escucharon o le vieron, algo sabían de él. Pero este grupo pues decide salir al encuentro de Jesús. Yo pensaba en mi oración que seguramente salieron porque pues ya no tenían nada más que perder, ¿sí? Ya ellos estaban marginados, ¿sí? Adicional, pues eran mal vistos por la sociedad de ese momento, y pues la lepra era un sinónimo de un gran pecado. Entonces, pues ellos deciden salir a ese encuentro, y se nota que en ese salir al encuentro pues no le conocen, no conocen de Jesús, porque mencionan en la cita que ellos se pararon a cierta distancia. Tal era esa distancia que les obligaba a alzar la voz, a gritarle. Entonces, en mi oración yo le preguntaba a Jesús: ¿a qué distancia estoy hoy de ti? ¿Qué te quiero decir, Jesús, desde donde estoy? Porque pues en el Evangelio muestran que estos leprosos le dijeron: ten piedad de nosotros. Yo me imaginaba ese ten piedad de nosotros como ese grito, o sea, ten piedad de nosotros, que le clamaban ellos a Jesús. Y me encantaba ver esa actitud de Jesús, porque Jesús realmente tuvo piedad de ellos. Jesús les cumplió con lo que ellos le estaban pidiendo. Jesús les dio lo que ellos necesitaban. Veía yo un Jesús que los mira, un Jesús que los escucha y un Jesús que actúa. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Sí? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando Dios nos está escuchando, cuando Jesús nos escucha? Pues mencionan en la cita que luego de que Jesús actúa, que ellos lo escuchan y que Jesús pues lo sana, hay
dos grupos, ¿no? En uno quedan 9 leprosos y en uno queda un leproso, que es el samaritano. Ya todos están sanos, pero estos dos grupos tienen diferente respuesta, ¿no? Entonces mencionan que los 9 tuvieron un tipo de respuesta y este samaritano tuvo otra. Yo aquí me acordaba de un ejemplo que daba un misionero en la comunidad, que hablaba que es muy común en las comunidades encontrar personas que parecen latas de conserva, decía él. Porque él explicaba que en Europa es muy común que en las cocinas tengan alacenas, ¿sí? Estanterías, donde van acumulando botellas de vidrio, que son pues latas de conserva que llevan un líquido y pues lleva algunos alimentos ahí adentro para que conserven su sabor, para que maduren, ¿sí? Entonces él decía que en las comunidades pasa que muchas veces se ve discípulos así, como en latas de conserva, ¿no? Entonces él decía así como quietos, como todos bonitos, pero son esos discípulos que se acostumbran a escuchar, todo el tiempo están al otro lado de la barrera. Decía él pues que de esos discípulos que se engordan de tanto estar escuchando la palabra de Dios, pero no hay ningún movimiento en ellos, no hay ninguna reacción, no hay ninguna respuesta a todo eso que están recibiendo. Y, y me acordaba de esto porque pues veía yo que qué clase de acercamiento fue que tuvieron estos 9, ¿no? ¿Qué clase de acercamiento tuvo este samaritano? Porque yo lo colocaba desde este contexto, le daba como otro significado más, ¿no? Yo colocaba, o sea, ¿qué clase de oración estoy teniendo día a día con Jesús? Una oración que me hace sentir dentro de la iglesia, que cumplo con lo que se me pide, una oración donde siento que estoy haciendo lo correcto, donde esta oración me da el título de católico y ya, o estoy teniendo una oración que me transforma, que me hace volver con más fuerza y más cercano a Jesús. Porque es que en la cita mencionan que este samaritano, luego de verse sano por la gracia de Dios, vuelve corriendo. Yo me lo imaginaba así corriendo súper feliz, y dicen que se postra en tierra a los pies de Jesús. O sea, él inicialmente había una distancia entre este samaritano y Jesús, pero una vez este samaritano le conoce, le reconoce, ve que está sano por gracia de él, pues ese agradecimiento rompe esa distancia y lo hace más cercano a Jesús, lo hace más cercano a Dios. Y este samaritano llega con una super actitud, ¿no? Que es una actitud de glorificar, de gritar que Dios es el Salvador. Entonces, yo aquí una vez más, pues hacía historia de mi proceso, ¿no? De mi proceso de conversión, de mi vida de fe. Y recordaba cómo yo era un católico que creía en Dios y iba de vez en cuando a misa, ¿no? Ni siquiera todos los domingos. Luego, pues mi esposa conoce el Verbum y comienza a invitarme, y yo venía de Bogotá a Cali y asistía. Y me parecía bonito lo que decían, y ya, pero no producía nada más en mí. Incluso yo molestaba a mi esposa mucho porque cada vez que yo iba, pues no iba nadie. Entonces la molestaba por las personas que asistían, ¿no? Que solo éramos 3 los que asistíamos ahí. Y ya luego, después de vivir ese primer retiro, de verme en verdad lo lejos que yo estaba de Dios, y lo mucho que lo estaba necesitando, pues volver como el samaritano, ¿no? Y volví literalmente porque me vine de Bogotá a Cali, convencido de querer gritar a los 4 vientos lo bueno que es Dios. Incluso volver convencido y sin importarme que en verdad estaba llegando a una comunidad que era muy pequeña en ese momento.
que si un sábado iban 5 personas, no, pues eso era la dicha total para nosotros porque estábamos con el salón a reventar. Entonces, de allí era que yo titulaba estas pautas Me sanó 2 veces, porque yo veía que al samaritano Jesús le sanó su salud física, ¿sí? Su parte más externa, pero también le sanó su alma, su vida espiritual, le salvó para la eternidad. En cambio estos 9, pues sí, se fueron sanos de la lepra, pero se quedaron como las latas de conserva, bonitos, escuchando y pidiendo a Dios lo que necesitaban. Quedémonos hoy pues con esa super invitación que nos hace Jesús hoy con esta palabra. Que podamos sentirnos necesitados, que no importa cuánta distancia hoy esté de Jesús, y que pues que por medio de la oración pueda sanarme en todo sentido, pueda acercarme más a Él y con el gozo y la fuerza que me genera reconocer a Dios como nuestro Padre, nuestro Salvador, quiera que otros se sanen y por eso quiera salir de esa lata de conserva, ¿sí? Quiera dejar de verme simplemente bien y quiera reaccionar, quiera tener una respuesta a Dios y dejar ese título de católico y más bien querer construir reino y proclamar su palabra a tiempo y a destiempo, con esa actitud siempre de estar agradecido postrado en tierra a los pies de Jesús. Que tengan un hermoso día de oración.